Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa de sobrevivientes. En el día de hoy, a mí me han dicho que no puedo decir tanto de que este es un programa especial, pero es que uno trae invitados que son muy especiales. La invitada de hoy es alguien que admiro muchísimo y que ustedes también admiran porque lo han visto en sus pantallas. Es una persona que ella no se acuerda, pero me entrevistó a mí hace 25 años para CTN, creo que fue, hace 25 años. Entonces, ¿sabes? Yo me sentía como que Lisette Selman me va a entrevistar por cosas de la vida. Hoy a ella la voy a entrevistar. Ya dije el nombre. Con nosotros, Lisette Selman. Ay, Nelly, ¿Tú no te acordabas de eso? No. Pero qué buena evocación, la verdad, sí, la verdad. En la casa yo recuerdo que ahí aprendí que después que tú me hacías las preguntas, porque era con una sola cámara, sí. Entonces después el camarógrafo se ponía enfrente a ti y tú comenzabas a hacer... Correcto, esas son las imágenes de apoyo. Las imágenes de para apoyo. Para luego enlazar en la edición. Estás diciendo los trucos. Sí, pero esa parte yo no la sabía. Como que siempre me recordé eso. ¿Cómo estás? Muy bien, y ahora mejor, feliz de compartir contigo en este tu espacio. Ay, sí. Qué bien. Aquí estamos estamos en pantalones cortos, porque bueno, ¿sabes? Ponerse pantalones largos toma su tiempo. Claro, se va caminando un paso a la vez. Claro. Estar contigo realmente para mí es un reto, porque tengo que ser muy proper. No, hombre, fluye. Somos dos amigas conversando. No, y tú sabes que por más que yo trate de ponerme proper, se le sale. Eso es parte de tu encanto. Sí, yo dije que iba a llamarte en estos días. Tengo que coger una clase con Lisette, porque realmente comunicar como tú comunicas, muy pocas personas de verdad lo hacen. Muchas gracias. Sobre por todo eso. Que en ti se siente una comunicación desde adentro, no es una comunicación como que tengo que decir esto, sino que realmente eso es lo que tú sientes y cómo lo dices y cómo hablas. Así que para mí realmente es un honor. Me preguntaste que de qué íbamos a hablar, te dije que de todo, que de la vida. Y lo más importante es, en este momento de tu vida, porque ya sabemos tu historia, o sea, sabemos que tú comenzaste para los que no lo saben, pero yo creo que todo el mundo lo sabe, comenzaste con Milady de Cabral, que sí, fue que te dio la oportunidad. Así es. Después leíste noticias, has estado en muchas cosas, y sobre todo en la parte de maestría de ceremonia y eso. Actualmente, ¿qué hace y quién es Lisette Selman con todas esas vivencias? La pregunta sería, ¿qué no hago? Porque la verdad es que sigo haciendo todo lo que puedas imaginarte relacionado con la comunicación, aunque no esté por el momento ante la pantalla, pero sí en las redes sociales. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo estoy escribiendo guiones, escribo discursos, doy entrenamientos personalizados y grupales, ya la gente lo sabe. Esa parte, perdón que te interrumpa, yo no sabía que tú escribías discursos y eso. Ah, sí lo hago. Pongo voz a audiovisuales, a comerciales, y estoy constantemente produciendo. Tengo un podcast tratando de publicar 2 capítulos a la semana, a veces pasa un poco más de tiempo. Así que, como ves, es mucho, pero todo conectado con la comunicación. Que para mí es una pasión en lo que descubro todos los días, matices distintos para enriquecerla, ¿no? ¿Y quién soy hoy? Alguien que se da cuenta que debe ser todos los días más aprendiz. Cuando digo más aprendiz, me refiero a alimentar las ganas de saber, de investigar, de hurgar, de contrastar información, de revisarme para enmendarme. Y déjenme decirle, y quiero hacer énfasis en eso, que se producen esas enmiendas. Es decir, a veces uno usa una palabra o una expresión de una u otra manera, y hay algo que un buen día me dice, ¿será así o no? Y voy a consultar, y tengo fuentes de consulta que son muy buenas. Una de ellas es la Fundación del Español Urgente, obviamente el Diccionario de la Lengua Española y demás, y a veces reafirmo que está muy bien usada, y otras que no es la acepción con la que uno utiliza esa voz, ese vocablo. Entonces, un día no es igual al otro, y eso me hace agradecer hasta la oportunidad de abrir los ojos a un nuevo día, de respirar, sobre todo porque hemos venido pasando una pandemia que
A cada quien le ha afectado de manera distinta. Distinta, claro. Uno quisiera como que la sensibilidad se exacerbara en todo el mundo, pero no es así. De todas maneras, en lo personal ha hecho reafirmar mi camino espiritual, en el que vengo de hace muchísimos años, y por eso valoro lo más mínimo. Así que esa soy yo hoy día. Sí, porque es que tú siempre has, ¿cómo se dice eso? Has proyectado espiritualidad. Como tu forma de hablar es Sí. como, es sosegada, es fuerte. Porque tú no hablas sino fuerte, tú tienes un metal de Claro, voz sí. fuerte, contundente, o sea, pero que tiene sus matices. Entonces, lo que demuestra también es como la espiritualidad, y te brota eso realmente. Tú dijiste algo hace un momentito refiriéndote a cómo comunico, que ha sido certero y preciso. El mensaje se construye en el interior. Y de hecho, cuando doy los entrenamientos, por ahí comenzamos. Comienzo diciéndole a los participantes, probablemente la mayoría, si no todos, han venido buscando técnicas de la oratoria, aprender oratoria, lo cual vamos a abordar. Pero hay que ir al principio. ¿Y cuál es el principio? El autoconocimiento. Por una razón muy simple, Nelly. Si yo no sé quién soy, qué traigo conmigo en mi interior, cómo me han afectado mis vivencias, positiva o negativamente, si no descubro qué me deprime y qué me estimula, si no identifico por qué reacciono de una u otra manera ante tal o cual situación, me va a ser muy difícil hablar de la piel hacia afuera. Claro. Y la única manera de conectar con la gente es cuando tú construyes ese mensaje en tu ser interno y lo matizas con las emociones. Y entonces hablas por convencimiento, no claro. porque has leído un mensaje en un papel que a lo mejor ni te identificas con él. Entonces, esa es la manera en que uno logra ir puliendo las habilidades que todos tenemos para comunicar mejor, y que la espiritualidad en mí ha servido precisamente para afinar, para pulir, para precisar y para compartir con otros. Y es así como tú le das matices a la voz, porque la voz es un instrumento poderoso. Y me llama mucho la atención ver en las redes personas que también se dedican a acompañar a otros en el aprendizaje, y sin embargo la voz, cuando escuchas, ponen tanto entusiasmo y tanto énfasis que por lo menos a mí me altera, porque la voz tiene que llevarnos a vibrar en la emoción que necesitamos en un momento determinado. Me explico con un ejemplo. Okay. Si estamos en un concierto, obviamente la exaltación, la excitación y la voz serán distintos a si estamos en esta conversación, por ejemplo. Mal haría yo en estar tratando de mostrar entusiasmo, elevando mi voz. Yo puedo ser fuerte con ella y eso no significa que grite. Okay. Entonces, como ves, todos los días hay algo que estudiar, que descubrir, que revisar, y ese es mi proceso diario. Qué chulo, tú sabes que voy para allá, ¿verdad? Ay, tan bella, yo estaría más que honrada. De verdad que sí, que necesito, esa parte la necesito y estoy muy consciente de eso. Una cosa, Lizeth, vámonos un poquito hacia atrás. Tú estudiaste arquitectura, ¿tú la ejerciste en algún momento? Ejercí, yo soy arquitecta colegiada y ejercí la carrera, digamos, unos 5 o 6 años, incluso simultáneamente cuando comencé en la televisión, hasta que llegó un momento que tuve que decidir o una cosa o la otra, porque además era madre, era esposa y era madre, entonces sí, como que no se podía hacer todo bien. Y opté obviamente por la comunicación en los medios, porque la arquitectura también es comunicación. Claro. Pero ha sido una carrera que en mi formación universitaria y en la propia práctica me ha servido como plataforma para hacer esto, porque de muchas maneras tiene aspectos similares. Hay un proceso de investigación, claro, de depuración de la información, cierta de creatividad que hay que la tener. Creatividad y todo eso. O sea que si volvieran a hacer, la volvería a hacer, fíjate. Porque es muy chulo también tener la oportunidad de manipular el tiempo, el espacio, el ser humano, crear esos ambientes que estimulan a la persona o que se ajustan a esa necesidad. La arquitectura es una carrera maravillosa y es la única que mezcla ciencia y arte. Sabe que yo siempre digo que hay
no estudia carrera, vamos a decir, yo hice arquitectura 3 años. Ah, ¿no sabía? Sí, yo hice 3 años de arquitectura, pero yo me di de baja con las matemáticas. Ajá, Recuerdo sí. que el profesor me dijo, Nelly, saca 50 y yo te paso. Le dije, no, es que yo no llego a 25. Cuando llegué a los cálculos integrales, Ay, diferencial sí. y eso, Sí, fue un dolor de cabeza para mí, pero bueno. ahí yo dije, no, yo me voy. Yo siempre decía que quería estudiar algo que fuera de arte, pero que yo no tuviera que estudiar. Me explico. No era de que yo tenía que aprenderme esto porque era así, 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 ni matemática, ni esto, sino algo que me permitiera explorar, ser creativo, claro, ser algo diferente. Y de ahí lo que estudié fue arte comercial. Terminé en medio con los números. Sí, te perseguían. Sí, es algo serio, es algo serio. Ahí ya yo... Porque yo me quedé con una laguna, te voy a contar algo. Cuando comenzó la revolución, el viernes antes, la profesora de matemática dijo, estaba en 6º grado de primaria, nadie puede faltar el lunes porque vamos a dar los porcientos, los cálculos de los porcientos. El sábado explotó la revolución, Nelly nunca aprendió. Y tengo una manera muy buena de hacerlo, que yo voy de 10 en 10. O sea, si tú me dices el 15% de 100, yo el 10 y después le saco el 5. Qué o sea, simpática. Bueno, cada quien encuentra su estilo. Claro. Sí. Pero siempre he dicho que el tú tener una carrera de base, así tú te vayas por otra carrera en la práctica, esa carrera de base te ayuda cantidad. Coincido contigo plenamente, es así. Porque hay procesos que tú tienes que llevarlo. Como arquitecta tú tienes que llevar un proceso de investigación, de creatividad, de ajuste, que es lo mismo que tú tienes que hacer aquí. Eso es así. O tiene que hacer, vamos a decir, un abogado. ¿Tú sabes la cultura que tiene un abogado? Muchísima. Tiene que leer un montón. Claro, entonces eso le sirve para cualquier cosa. Así es. Estamos. Vamos a un cortecito comercial y ahora volvemos con algunas otras preguntas para nuestra querida Lisette. Aquí de regreso con nuestra amiga Lisette. Lisette, estábamos hablando de que tú ejerciste la carrera de arquitectura durante un tiempo. De las cosas que tú has hecho, tú hablas de que tú escribes discursos, o sea, todo lo que tú dijiste, tiene que haber algo que es lo que tú dices, lo que me apasiona. Todo es comunicación, lo sé. Sí, sí, claro. Pero dividida en fragmentos. Lo que a ti te apasiona, que tú dices, sin esto yo no puedo vivir. Es difícil la pregunta, no es la primera vez que me la hacen y la verdad es que me ha resultado casi imposible como elegir un aspecto, pero te puedo decir que amo. Yo amo utilizar mi voz. Okay. Porque requiere muchas cosas, más que tal vez leer un texto o lo que fuera. En caso de que fuese a leer, sería interpretar un texto. Exacto, no leer el texto. No, exacto. De forma tal que uno pueda transmitir la emoción de lo que representa esas ideas. Pero amo utilizar mi voz, que es coherente con lo que te decía hace un momentito, ¿no? La voz es un instrumento poderoso que hay que saber usar. Pero también me apasiona escribir las ideas, por eso me encanta lo del podcast, que el contenido es ¿sobre qué es el podcast? Temas relacionados con comunicación, recomendaciones y con crecimiento humano, porque para mí van de la mano uno y otro. Entonces, cada vez que tengo que sentarme a escribir un capítulo, un episodio, que por cierto siempre son cortos, trato de que no pasen de 5 minutos para que la gente pueda consumirlo con avidez, para mí es una terapia. Porque entonces ahí mezclo toda mi convicción espiritual, investigo a nivel neurocientífico con los que son expertos, ¿verdad? Para nutrirme, para afinar y no decir cosas de las que yo no conozco, ¿verdad? Entonces, son procesos que me encantan, pero yo amo estar frente a una cámara también. ¿Y enseñar? También. Yo creo que mientras más recibimos, más compromiso tenemos de compartir eso que supuestamente sabemos. En realidad, en cada entrenamiento yo también voy aprendiendo de los propios participantes. Y es un proceso hermoso
que me da mucha satisfacción. Tengo que decirte que luego de cada taller yo doy jornadas de inmersión en un solo día. Nos envolvemos ahí, por eso trabajo siempre con muy pocas personas. Yo termino agotada. Y tú dirás, pero tú nada más te mueves de un lado al otro y a veces te sientas, sí, pero es que yo dejo toda mi energía ahí. Claro. Entonces termino agotada por la energía que drena toda aquella interacción, pero tan satisfecha y tan feliz. Entonces, por eso también alguien me decía, pero es que con lo que tú cobras por esos cursos, en realidad como que eso no representa... Tú dices, bueno, para los helados y el agua. Casi. Entonces yo le digo, pero es que tú sabes que, si bien es cierto que yo vivo de mi trabajo, para mí es más importante que haya más posibilidades de participación de mucha gente, que poner unos precios que a veces oigo algunos y me asombro, incluso hasta en dólares y 1,000 y tanto. Digo yo, bueno, lo mío no es como tener esto como el negocio, sino como parte de mi compromiso. Claro. Por lo recibido a lo largo de tantos años, que ya van a ser 38. Exacto. Se dice rápido. Sí. Pero para mí eso también es una pasión. Entonces, como ves, es difícil decirte esto, no puedo vivir sin lo otro. Es sí, es como todo, que está todo conectado. Tú que has sido gran formadora de personas y has entrenado a mucha gente, te voy a hablar desde Nelly en el celular Instagram. La palabra influencer, todo el mundo es un influencer. Yo digo que lo que hay es, a mi juicio, no son influencers, sino personas que hacen promoción a productos. Hacen menciones. Te lo digo porque a veces yo estoy viendo que alguien está hablando y me llega lo que dice y al final veo que era un anuncio, hermana, pero no. Sí. ¿Tú te ves como influencer? No como tal, pero en la medida en que tú tienes gente que te sigue, te conviertes en una influenciadora de esas personas y tal vez de otras que no necesariamente te siguen, pero a las que les llega ese contenido. Por eso en lo personal cuido mucho lo que comparto y trato de que tenga algún sustrato de valor o de inspiración para otros, porque es también lo mismo que yo busco cuando consumo las redes. Exacto, por eso te dije, como yo la veo. Como tú sabes que ese tema de los influenciadores es interesante de analizar. Ayer leía precisamente un artículo que dice que al momento se estima en unos 27 millones de personas que son influenciadores en todo el mundo y viven de eso. Sin embargo, la mayoría son un bluff, porque no consiguen el resultado que se busca. Y ponen un ejemplo. Hay una chica, no recuerdo de dónde es ella, tiene 2,5 millones de seguidores. Sin embargo, no logró vender ni siquiera 36 camisetas de ese artículo para el que se la buscó y tuvo que hacer la publicación pidiendo disculpas de que aquellos que habían comprado las 2 o 3 camisetas, la empresa no iba a poder servirlas porque necesitaban un mínimo de 36 para poder fabricarlas. Entonces, sí, porque tener seguidores no quiere decir que tú llegues. Entonces es curioso. También por lo siguiente, yo hablo mucho de la ética, ese código moral que debe regir nuestra actuación como individuos, como empresas, como instituciones. Me llama mucho la atención, aunque los mercadólogos acabarían conmigo con lo que voy a decir, que hay empresas que no se cuiden de con quién asocian su marca. Claro, eso es que voy. Yo como consumidora, cuando veo una marca asociada a una figura cuestionable, no consumo eso. Porque si no se respeta, tampoco me va a respetar a mí como consumidora. Pero no deja de ser un fenómeno interesante porque la influencia, si nos hacemos conscientes de ella, debería ser más cuidada. Tal vez evitaríamos tanta banalidad que estamos viviendo, de creer que los teneres y los haberes son más importantes que el ser. La exhibición de la cartera que me cuesta $10,000
o del vehículo que me cuesta no sé cuántos millones de dólares, y le estamos mandando una imagen equivocada a la nueva generación de creer que el éxito y la felicidad están asociados con el tener. Y no es así. Así que, no, yo influenciadora, no, yo no influencio a nadie, pero por si acaso cuido lo que publico. Sí, pero tú sí influencias porque tú pones siempre unos pensamientos que realmente llegan. O sea, trato de que así sea. Lo hace. No, yo te hice esa pregunta porque a mí me hace mucho ruido. Yo toda la vida, y tú lo sabes, trabajé en agencias de publicidad y manejaba lo que era la colocación en los medios de comunicación. Y siempre yo decía, si yo tengo un producto comestible, a mí me decían, bueno, ponlo en ese momento, o sea, en uno de los programas, el show del mediodía, por ponerte un ejemplo, porque era al mediodía. Pero entonces yo veía que un insecticida lo anunciaban al mediodía y el anuncio lo que tenía era una cucaracha haciendo así que se estaba muriendo. O sea, eso pasa muchísimo. Entonces, te pongo ese ejemplo porque es lo mismo que está pasando también con las presentadoras, los presentadores y eso, que hay una combinación. O sea, tú dices, ok, esa persona la respeto porque es comunicadora, pero ella no se está respetando, porque lo que está mostrando es su personalidad, ¿no? ¿Cómo te explico? Tú eres Lisette Selman, una persona, una mujer que tiene hijos, qué sé yo cuánto, pero la comunicadora, esa imagen son diferentes, terminan en lo mismo, o sea, por la ética y eso, pero se deben usar plataformas diferentes, para ponerte un ejemplo. Lisette Selman madre y abuela no es lo mismo que Lisette Selman comunicadora. Es correcto. Entonces yo veo mucho como que pasa que todo lo mezclan, que hay una mezcla de todo. Entonces, por de las cosas que yo quise entrevistarte, porque fue analizando todo eso, que yo dije, déjame ver cuáles son las personas que a través del tiempo han permanecido y por qué. Y me encontré con una de las, porque no puedo decir que eres la única. No, imposible. Hay otras. Felizmente. Gracias a Dios, pero no son la mayoría, son la minoría. Cierto. Son la minoría. Entonces yo te creo una sobreviviente del medio. Porque el medio, la comunicación, o sea, hablando de los medios de comunicación en general, alan hacia lo que tú decías, déjame exhibir la ropa, déjame exhibir la cartera, déjame decir lo que yo tengo, voy a anunciar este producto, porque de eso yo vivo. Tú puedes vivir de eso. Sí, claro. Pero hazlo un chin diferente. Sí, es un desafío saberlo hacer. A mí me pasa como a ti. A veces comienzo a leer o a escuchar y cuando vengo a ver es un anuncio. A eso le llaman publicidad orgánica. Es tratar como de hacerlo lo más natural posible. Es que esa no es orgánica porque pagan para que la gente a mí me salga. Entonces esa no es orgánica. Si yo me paro aquí y digo que yo consumo tal detergente porque realmente a mí me va bien, que sé yo cuánto, pero yo no pago por esa publicidad. Tú sabes que eso me recuerda una vez un comercial de productos de limpieza, sí, era de limpieza, hecho con una figura femenina del medio que ni siquiera vivía de manera independiente. Entonces que no sabía ni lavar. Entonces yo decía, pero como que no entiendo cómo puede intentar transmitir veracidad cuando ella no lo vive. Entonces hay cosas de la publicidad que yo no entiendo honestamente, pero... Y de la vida en sí, porque hay mucha gente que habla cosas y dicen una y hacen otra. Bueno, eso se llama incoherencia y tal vez por eso pueden a lo mejor en un momento determinado subir con efervescencia, pero eso no permanece. Lo que rápido sube, rápido baja. Yo creo que uno tiene que ir fluyendo con los tiempos y adecuándose a los tiempos, pero la esencia no debe perderse jamás. No. Entonces tal vez esa es la clave de la permanencia. A eso te iba a preguntar, la permanencia para ti, ¿cómo se logra? Lo primero es eso, nunca transigir en los principios y los valores por los que uno ha trabajado y con los que uno fue formado. O sea, para mí eso es innegociable, innegociable. Ahora, ¿qué debe acompañar eso? Claro, el ir adaptándonos a las tendencias de los tiempos. El uso de las redes sociales, por ejemplo, es una vía, pero con el celo de preservar la dignidad que te distingue.
Exacto. Hay dineros que no se ganan. Hay popularidades que tampoco deberían cultivarse. Quiero decir, cuando te llevan a abandonar algo que está contra la ética o contra lo que tú piensas. O sea, ahí no. Yo prefiero estar más limitada, pero siempre mantener la cabeza en alto. Yo tengo 3 hijos por los que he trabajado y por los que me interesa que siempre tengan razones para pisar fuerte, jamás para bajar la cabeza porque su mamá hizo una barrabasada. Yo me equivoco y cometo un montón de errores, pero nunca esos que te hacen pasar vergüenza. Entonces, yo no puedo venir a esta altura, menos a esta altura de mi vida, a estar haciendo tonterías. Y yo he sabido decir que no, algunas cosas. A una maestría de ceremonia de una entidad con la que no me cuadra mucho su manera de desenvolverse, o a decir que no tal vez a un producto con el que yo no me identifico, porque no lo voy a transmitir con veracidad. Pero lo que te digo, eso es ética, eso es lo que, por eso tú eres Lizeth Selman. Bueno. No, de verdad, te lo digo de corazón, porque la gente a veces acepta que yo no consumo ese producto, pero me está pagando unos cuartos, eso yo tengo que anunciarlo. Tú ves, yo no puedo. No puedo. Y a lo mejor pon tú que no lo consumiera, pero trato de conocerlo primero. O sea, porque bueno, hay tantas propuestas en el mercado. Claro. Igual no lo he usado nunca, pero interesante. Pero yo no diría que sí antes de conocer qué es. Y si realmente funciona en función de lo que vende. Entonces, tú sabes cómo ser delicado. Tener esa delicadeza. Para cuidar la imagen, porque la imagen tú no la puedes comprar en un supermercado. La credibilidad tampoco. Tú necesitas trillar el camino, tiempo y rigor. Claro. Entonces, a veces queremos subir muy rápido y es que no se puede. Pero lo que sube muy rápido así baja. Es por correcto. Eso no todo el mundo tiene la permanencia como tú la has tenido. ¿Cuántos años son? 38. Ay, en noviembre serán 38. Ay, Dios mío. Es que yo comencé después de la primera comunión. Estaba viendo unas fotos tuyas, joven, cuando tú comenzaste. Con el mismo pelo así, toda. Y hablando igualito. Mío. Es que tu tono de voz dice todo. Está más madura ahora. Con el tiempo se va madurando. Claro, porque es verdad, pero, sí. pero es la misma persona. Sí, pero uno le da pozo con S, es decir, sustrato, en la medida en que uno va viviendo y te vas convenciendo de muchas cosas y viendo la luz en otras que tú creías de una manera y resulta que son de otra. Yo creo que todo eso nos va moldeando, nos va puliendo. Y creo que es un proceso que nunca termina, de hecho nunca debería terminar, claro, en el sentido de permanecer en una revisión constante, porque se supone que yo hoy deba ser ligeramente mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Claro, claro. Es lo mismo que con la experiencia. El día que uno diga, es que yo tengo 30 años de experiencia, no me venga con cosas nuevas, me voy a perder de aprender. Totalmente. Entonces, yo creo que mantenerse en esa apertura, en esa actitud de aprendizaje es maravilloso. Y querer aprender cada día más. Lógico. Saber más. Así es. Ahora mismo tenemos una herramienta que antes no teníamos, que es Mr. Google, como digo yo. Donde está lo que es y lo que no es. Claro, no. Es como cuando tú dices de que búscate ahí lo que dice, que espérate, la fuente dice esto, pero vamos a seguir porque hay fuentes diferentes. Entonces tú tienes que saber, compañero. Pero lo que te quiero decir es que no hay que buscar la enciclopedia, bajar el libro y ver qué cosa, no. Ya más o menos tú vas teniendo, tiene la información. Claro. Tiene la información. Que hay que tener cuidado, porque cuántas veces a ti no te mandan a un grupo de WhatsApp una noticia que era después un fake news. Tú sabes. Entonces, que tú dices, uno por eso no se puede repostear nada. Tengo por costumbre no multiplicarlo hasta no tener la veracidad, porque en buena lid a veces se multiplica como con el interés de alertar o de, tú sabes, poner al día a la gente, pero resulta que al final se demuestra que no. Fíjate que en estos días alguien grabó con el celular un vehículo eléctrico que estaba con un cable. Entonces ya el chisme de que si se está robando la luz pública. Y el señor era de su casa. Y el señor tenía el vehículo conectado de su casa. No juzguemos, no seamos tan efervescentes para emitir un juicio cuando tenemos
tanto que preocuparnos de nosotros mismos, de revisarnos, de ser mejores. ¿Ves? Claro. Entonces no se puede. Hay que tener mucho celo. En las redes sociales se construyen y se destruyen reputaciones. Y mientras no se enmienda algo, esa reputación anda por ahí dando tumbos. ¿Con qué derecho? Y además, ¿con qué calidad moral? ¿Con qué calidad moral? Ahí es que está la cosa. Podríamos seguir como 3 horas, pero no. Pero no, de verdad me encantó haber conversado contigo. Y a mí más, Nelly. De verdad me siento como toda, pero me gusta algo que por eso es que uno tiene que aprender todos los días. Yo dije que las noticias las repostean y tú dijiste, por eso yo no multiplico la noticia. Porque trato de no usar el Spanglish. No. Me dije, ok. Sí, bueno, trato de no. Ahorita también dije algo y digo yo, ok, por ahí voy para el curso. Ay, tan bella. Tú sabes que yo tengo el mejor crítico del programa, de manera positiva, es mi esposo, Clive. Yo no recuerdo qué palabra era que el día pasado, en 2 oportunidades, en 2 entrevistas diferentes, yo usé mal la palabra. Y yo decía, pero yo juraba que era así que se decía. ¿Ves? Eso me pasa y por eso consulto. Entonces me dijo, Sí. no, Nelly, se dice tal cosa. Claro. Anoche, en la entrevista de anoche que él la estaba viendo, yo dije, no, porque es como la diabetes. Nelly, diabetes. Y yo, ay Dios, ¿qué fue lo que yo dije? Diabetes. Y yo ni cuenta me di. Así es. Uno tiene que tener una persona que le vaya también diciendo, aprender, Claro. porque hay que aprender y aprender cada día. Yo veo programas que yo hice hace 2 años, los primeros. Yo he mejorado mucho. Pero ven acá, claro. Ya y yo digo, también. ay, no, pero espérate ya yo. Claro. Como que ahora lo que no puedo dejar es de ser yo. O sea, ahí yo no. Pero es que esa es la clave. Yo Ser no auténtica, ser auténtica. me sale. No, pero hay momentos, Lice, que yo digo, no me debería de salir. Porque es que digo cosas que, como que ayer, en la entrevista de ayer, que yo dije, oye, eso es que tú estás chipeando. O sea, como que tan normal que quizá hubiera sido otra gente. No, lo que pasa es que tu mente, eso tiene un nombre. Además que yo soy muy dominicana y cibaeña. Pero eso está bien, tú le pones tu estilo y sabor a lo que haces. Y eres auténtica, de eso se trata. A ver, uno trata de cuidar las formas y sobre Claro. todo según el contexto. Pero más importante que eso es ser uno mismo. Sí, eso es lo que tratamos. Así que sé realmente. feliz. Gracias, amiga. Voy a ver Gracias si a ti. busco la entrevista que tú me hiciste hace 20 y Ay, pico de años. me encantaría Yo voy a verla. llamar a Miguel Calzada. Miguel, sí. Miguel, a ver si la tiene. Espero que tengan los archivos. Sí, porque ya... eso Estilos no sé- de vida era el programa. Estilos de vida. Muy bonito programa, la verdad. La verdad que sí. Sí. Bueno, pues nos vemos en una próxima. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta maravillosa entrevista con nuestra querida Lisette Selman. Nos vemos en una próxima entrega.